Buenas noches, mi nombre es Nicolás Martínez. Les voy a presentar mi AK número 2 para la materia de bases de datos. Lo primero que hicimos fue diseñar el esquema relacional. En este esquema, primeramente, torneo, partido y jugador tenían unos atributos como por ejemplo en torneo, modalidad de país, en partido, premio, fase, árbitro y ciudad, y en jugador, nacionalidad. Estos atributos, cuando ingresáramos los registros, podría haber redundancias en estos datos. También se hubiera podido presentar que hubiera ocupado mucho más espacio si no lo hubiéramos hecho de la siguiente manera. En vez de poner un atributo, por ejemplo, país, como tipo de dato varchar 45, por ejemplo, se le generó otra tabla aparte en la que va a tener un identificador y aquí sí tendría el nombre del país en sí. En cambio eso se le asignó una variable de tipo int, es decir, numérica. Así digamos, si llegáramos a tener muchos más datos, se ahorra espacio y se evita redundancias en los datos. Lo mismo ocurrió con partido y jugador. Estas entidades tenían, por ejemplo, premio, fase, árbitro, ciudad. Y hay unos datos que podríamos reutilizar utilizando por ejemplo, el premio en jugador y la nacionalidad en árbitro. Lo siguiente que vamos a hacer es, a partir de este esquema relacional, vamos a crear la base de datos en Workbench. Para crear nuestra tabla relacional y nuestra base de datos, lo primero que haremos es generar la conexión. Hacemos la conexión con MySQL, le damos un nombre, un puerto y le damos OK. Nos va a salir esta ventana. En esta ventana lo que debemos hacer es generar un nuevo esquema en la conexión con el servidor. Por ejemplo, le damos Grand Slam. Le vamos a aplicar y se ejecutó nos crea el código del mismo y se ejecutó con éxito el script SQL. Ahora lo que debemos hacer es crear las tablas. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a nuestra base de datos, le damos clic derecho en Tables, le damos Create Table y creamos una tabla. Por ejemplo, árbitro. El mismo por defecto me genera un ID con un tipo de dato int numérico. Lo genera como principal key y not null. Vamos acá a poner nombre árbitro.
varchar 45, le damos a aplicar. Él nos muestra el código aplicar y se ejecutó correctamente el script SQL. Hacemos eso con todas las entidades junto con sus, atributos del esquema relacional. Árbitro, por ejemplo, árbitro, ciudad, fase, jugador, modalidad, nacionalidad, país, partido, premio y torneo. Después de que ya hayamos hecho eso, vamos a ingresar los datos en las tablas fuertes, las cuales son las que no tienen necesidad de datos de datos, por así decirlo, de otras tablas para que no sean para su existencia. Por ejemplo, árbitro, ciudad, fase, modalidad, nacionalidad, país, premio y premio, no más. Las tablas como torneo, partido y jugador son tablas débiles, debido a que necesitan de la existencia de las otras tablas para su misma existencia. Por ejemplo, en jugador, le damos configuración y me va a aparecer nacionalidad jugador. Es decir, que no podemos tener este registro sin primero haber tenido el registro de nacionalidad, de nuestra entidad nacionalidad. Es decir, que primero tenemos que hacer el registro de eso. Hacemos el registro de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos nuestra ID nacionalidad y nuestra nación es colombiano. Le damos en aplicar y nos va a guardar esta información. Una vez hayamos hecho eso y hayamos ingresado todos los datos en cada una de nuestras entidades fuertes, podremos crear las foreign keys, las llaves foráneas. Por ejemplo, en nuestra entidad jugador vamos a crear una foreign key que se llama nacionalidad _jugador. La tabla de referencia es la tabla de donde vamos a sacar nuestro dato, es decir, nacionalidad. La columna es donde va a ir guardada, por así decirlo, donde se va a almacenar nuestra nacionalidad después de que ya hayamos ingresado los datos. Le damos a aplicar y se aplicará con éxito. Muy buenas gracias.